Que lo que mi gente de YouTube, por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología, y le quiero enseñar una cuanta ROM modificada que hay para nuestros dispositivos ReMagic 5S y 5G. Pero antes de, mi gente, me disculpan un poquito, he estado bastante ocupado, por eso no había podido subir más videos. Y recuerden suscribirse, denle like y compartir el video, porque así les voy a traer más como este. Ahora bien, las ROM modificadas tienen su pro y su contra, y se lo voy a mostrar ahora. Así que primero vamos a enseñar las ROMs modificadas que hay. Las tengo aquí en Telegram. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, hay 5 ROMs de momento. Lineage OS o Lineage OS, esa ROM yo la probé, y también probé la número 1, que es Resurrection Remix, y es la que estoy usando ahora mismo. La última ROM, Lineage OS, es una custom ROM basada en Google Pixel, o sea, en la ROM de Google Pixel, pero con más modificación, o sea, que tienen más opciones de modificación, son las que permiten modificar más el teléfono. Entre Lineage OS y Resurrection Remix, la mejor de todas es Resurrection Remix. Muy buena, y es la que estoy usando ahora, y les voy a mostrar todo lo que trae. Ahora bien, las demás ROM, por ejemplo, Havoc OS, Ceredroid y Pixel Experience, todas son aún más conservadoras, son Android puro, por así decirlo. Si usted ha usado un Google Pixel, pues entonces con esas 3 ROM usted va a tener un Google Pixel ReMagic, por así decirlo. Pero son ROMs bastante buenas. Ahora bien, las que mejores funcionan, Resurrection Remix, la número 1, y Pixel Experience, la número 2, son las que mejores funcionan. Ahora bien, ¿cómo las instalo? ¿Dónde las descargo? Bueno, ¿dónde las descargo? Ahí están los links, pero yo se lo voy a poner todo en la descripción del video. Déjame enseñarle ahora cuáles son los requisitos que se necesitan para instalar esas ROMs. Y lo que necesitamos es lo siguiente. Bueno, ese es el post de Patrick Morgan, que algunos tal vez lo hayan visto por ahí. Entonces nos vamos a ir a la sesión de Custom ROMs, vamos a dar la Resurrection Remix y vamos a buscar aquí cuáles son los requisitos. El primer requisito que se necesita es 1. Estar en Android 10, global o chino, Android 10. Número 2. Tener TWRP instalado en el teléfono. Número 3. Se va a formatear la data. Simple, tú formateas la data con el TWRP, vas a flashar el sistema operativo, vas a instalar las GApps, las aplicaciones de Google, vas a flashar Magic para que tengas root y vas a reiniciar el teléfono. Otro detalle que no se le puede olvidar es flashar el kernel. Ahora les voy a enseñar cómo es que queda para que no se confundan. Yo creé una carpeta y puse lo necesario. Número 1, la ROM Resurrection Remix, pesa 1 GB y algo. Número 2, el kernel. Número 3, las GApps. Número 4, Magic. No importa el orden en que lo flasheen. Bueno, sí, el primero tiene que ser siempre la ROM. Después los otros tú lo instalas como tú quieras. Pero el primero tiene que ser la ROM sí o sí. Entonces se flashea la ROM, flasheas el kernel, flasheas las GApps, flasheas Magic. Y ahí tienes todo ready. Obviamente, teniendo Android 10, el TWRP, formateando la data. Eso es primordial, como le expliqué anteriormente. Esos son los pasos. Ahora bien, ¿qué trae de beneficio esta ROM? Bueno, la habilidad de la personalización extrema. O sea, son demasiado personalizables. Las ROM modificadas son demasiado personalizables. Esta ROM tiene algo en particular. Yo estoy usando ahora mismo el Nova Launcher. Ese no es el launcher que viene con ella, pero aquí les muestro lo que trae. Este es el sistema de menú. Aquí ven el centro de control. Tiene muchas opciones. ¿Qué pasa? Que hay una opción que es solamente para modificación, y es esta, Resurrection Tools. Le damos aquí vemos el status bar, que es esta partecita de allá arribota. La podemos modificar agregándole demasiadas cosas, incluso pequeños logos como el de Decepticons que yo tengo en la parte de arriba. Ahí está.
hay muchos loguitos que usted le puede cambiar. Paneles, o sea, son demasiadas cosas personalizables que si me pongo a explicarle una por una, daría para otro video completo, solamente explicando las personalizaciones que usted puede tener dentro de este sistema operativo. Son demasiadas cosas. Una de las que más me gustó por lejos es esa de las opciones del fingerprint, de la huella. Usted le puede poner múltiples iconos donde va la huella. En vez de presionar el típico icono que es parecido a esto, no sé, tener, qué sé yo, una esfera de dragón, un logo de PUBG, el logo de Resurrection. Son muchas cosas. A ese me gustó bastante. Y hay muchas otras opciones más, como lo ven aquí. Hay opciones para cada parte del dispositivo, para cada parte, en serio, esto es súper modificable. Aquí ustedes van a perder muchísimo tiempo y se van a divertir muchísimo modificando su teléfono a su antojo. Ahora bien, ¿qué tiene? Bueno, déjame seguirle mostrando una pequeña cosita más. Aquí en el sistema, en las opciones esto que dice Nubia Parts, tenemos las opciones del abanico, del ventilador. Usted lo puede encender de forma inteligente o puede poner lo que esté encendido todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí no hay un control como en la room global. En esta room, usted o lo enciende o lo tiene apagado por aquí. No se puede encender por el centro de control, lo he intentado. Así que o está encendido o está apagado. La primera opción, que es encendido inteligente, cuando el teléfono está caliente se enciende solo. Pero el teléfono mío ha estado súper caliente y nunca se ha encendido. Y la única que funciona es la de abajo. Esta de abajo, tú le das y se queda encendido y punto. Así que no lo encontré tan útil. Cada vez que tú quieras usar tu ventilador vas a tener que estar yendo a esta opción, encendiendo y apagando. Ese es un punto, por así decirlo, negativo. El refresco de pantalla lo encontramos aquí en las opciones de pantalla. Vamos hacia el fondo, refresh rates, y aquí tenemos las configuraciones. Ven qué interesante: 60, 62, 90, 120 y 144. Está bastante bien. Ahora bien, el pro que tiene, obviamente, ya le dije, las super modificaciones que tiene la ROM. Y es súper fluida, es bastante rápida. Ahora, ¿qué tiene de contra? Bueno, el rendimiento se va a ver un poquito alterado. El rendimiento de esta ROM no sale tan bueno como el de la global. Le voy a mostrar, por ejemplo, un Antutu. Si lo encuentro entre estos iconos tan locos que yo le puse, este pack de iconos. Ahora ni recuerdo dónde está Antutu. Déjame buscarlo aquí. Míralo aquí. Antutu me dio 697,000. Eso con un kernel modificado hasta los 940 HZ en GPU. O sea que el rendimiento se ve afectado. Ese es un poquito menos que en la ROM global. Ahora bien, otra cosa que no se puede usar es el espacio de juegos. No hay espacio de juegos aquí. Usted puede presionar el switch 10.000 veces y no le van a funcionar. Por ende, los gatillos del teléfono tampoco le van a funcionar, porque en esta ROM no tenemos el espacio de juegos. No vale instalar y descargar la app, tampoco va a funcionar, porque hay que hacer un port de la aplicación para que pueda funcionar bien. Y algo de lo que yo me he dado cuenta es que la batería se gasta un poquito más rápido en esta ROM. Gasta mucha batería. No sé por qué, yo la he usado limpia, he cambiado kernel, he utilizado ahorro de batería, pero como quiera, de forma general sigue gastando un poquito más batería que la ROM global. Así que mi gente, este era el video de hoy. ROM modificadas para su dispositivo. Una ROM modificada con múltiples opciones de modificación.
Así que mi gente, si quieren probarla, todos los links estarán en la descripción del video. Todo estará ahí. Así que usted simplemente entra, descarga, se lleva el video, instala y disfrute. Así que Dr. Brown se despide. Chao.